Hola, buenos días compañeros y profesor. El día de hoy les expondremos el tema Estilo y normas de la Asociación Americana de Psicólogos, APA. Mi equipo está conformado por Paul, Isaí y su servidora Daniela. ¿Qué son? Las normas metodológicas son el resultado de acuerdos internacionales para unificar el manejo de la información en documentos académicos. De ahí que su uso sea obligatorio. Cada disciplina tiene una forma particular de referenciar. Así el manejar una u otra es similar al uso de un lenguaje común entre disciplinas. Las normas APA se encuentran claramente consignadas en el Manual de Publicaciones de la Asociación Psicológica Americana, que es, en resumidas cuentas, un manual de estilo. Su propósito es uniformar las citas, referencias y bibliografías de manera que se le haga más fácil al lector localizar las fuentes. Por otra parte, busca detallar el formato general que debe seguir un trabajo escrito. La producción de textos científicos bajo las normas de la APA es rigurosa, no solo en cuanto a la citación y referenciación de autores y textos, sino también en su presentación. Características. Para la realización de documentos escritos, proyectos de investigación y trabajos de grado, se percibe la necesidad de que tanto docentes como estudiantes y otros usuarios cuenten con una guía práctica para la elaboración y presentación de manuscritos. Las normas APAS no son fijas sino dinámicas, por ello el sitio web proporciona recursos como actualizaciones permanentes. Los trabajos deben imprimirse en hojas de papel BOM de 75 gramos, tamaño de carta 21.5 por 28 centímetros. Todas las páginas del documento deben ser las mismas medidas. Las políticas y los procedimientos de la APA que influirán en los autores en el momento de preparar sus orígenes. Todas las páginas deben tener un encabezamiento, es decir, el título resumido en la parte superior izquierda de todas las páginas y a la derecha el número de página. Solo en la hoja donde irá el título llevará la palabra título antes de la versión del título abreviado. APA tiene ciertas normas que no debemos pasar por alto y una de ellas son el margen, espacios y fuentes. ¿Cómo se emplean las normas APA? La forma de utilizar las normas o referencias APA es mediante el uso del manual. Esto ya es siguiendo pasos muy sencillos, muy específicos. Esto es lo que respecta al tiempo o a la misma persona. Aunque igualmente hay un tipo de redacción muy puntual, ya sea para los títulos y subtítulos y los párrafos posteriores a lo demás. A continuación se presenta un ejemplo de cómo debe ser. Representado de una portada en la cual se representan márgenes puntuales, la ubicación de títulos e incluso el tipo de fuente recomendado, así como el tamaño que debe tener y la famosa alineación. Algunas consideraciones que quizás no conocías de las normas APA. Tal vez eres de los muchos que se han preguntado cómo son, por qué se llaman normas APA, quién las inventó, por qué se utiliza en todo el mundo y por supuesto qué ventaja tiene. A continuación responderemos algunas de esas preguntas. Su nombre se debe a su sigla en inglés de la Asociación Americana de Psicología. De allí fue inventada y por eso se llaman normas APA. Las normas APA en sus inicios no pretendían convertirse en un formato, solo buscaban una mejor comprensión de los textos, y esto ya publicado por la Asociación Americana de Psicología. Normalmente la gente acostumbra a colocar en negrita los títulos.
Sin embargo, las normas APA sugieren lo contrario. Los títulos no van en negrita y deben ir todos en minúscula, salvo la primera letra del mismo. Y adicionalmente tampoco se recomiendan que tenga más de 12 palabras. La versión anterior de la norma sugería un espaciado doble hacia el lado izquierdo, de una medida de 5 centímetros, pues era considerado que la mayor parte de las publicaciones se hacían en formato impreso, y este margen daba la posibilidad de una buena lectura, dando suficiente espacio para el encuadernado. Uno de los aspectos más importantes que se debe considerar en las referencias APA son los que corresponden a la forma de hacer citas textuales dentro del escrito y la forma de hacer las referencias bibliográficas para una conversión más simple. A continuación les presentaremos las ventajas del formato APA. El estilo APA hace referencia a un enfoque estructurado para escribir un documento creado para la Asociación de Psicología de Estados Unidos. APA, por su nombre en inglés, es el sexto manual de estilo APA. Ofrece lineamiento para las escrituras sobre cómo presentar y dar formatos a los datos y a la información de un trabajo, un periódico, un libro u otro documento. El manual APA también ofrece instrucciones sobre cómo dar créditos a las fuentes usadas en el documento. El estilo APA es usado principalmente para los estudiantes, maestros y profesionales de las disciplinas de la fisiología y de las ciencias sociales. La primera ventaja, imparcialidad. El estilo APA hace una cuidadosa énfasis en la forma en la que se presenta la información a una audiencia. El APA requiere que el escritor evite un lenguaje que pueda ser ofensivo para uno particular, grupo racial o étnico, para un género o para un grupo de edad o de personas que cierta orientación sexual. Los lineamientos recomiendan que el escritor envíe etiquetas ofensivas, estereotipos y términos ambiguos. Otro serían los datos. La guía del estilo APA ofrece lineamiento extenso para los escritores de datos científicos, para los documentos que incluyen muchas tablas, fórmulas y estadísticas. El manual APA ofrece diseños de muestras de las tablas que los escritores puedan usar para presentar los datos de experimentos científicos, y las notas adicionales en el escritorio deban incluir para ayudar al lector a entender el material. Simplicidad. Segundo, el estilo APA se hace énfasis en las fechas del material de la referencia colocada. Dicha información inmediatamente después del autor ofrece rápidamente referencias para el lector. El estilo APA retira elementos como la base de datos, de donde se obtuvo el material y la fecha de las fuentes electrónicas a la que tuvo acceso al final. Esto permite que crear la lista de referencias sea más sencillo para el escritor y retire los elementos que distraen y está sujeto a cambios. Notas de pie de página. El estilo requiere una nota del autor con escritura profesional. La nota del autor incluye detalles como los propósitos del trabajo, los nombres de los autores y las instituciones a las que están afiliados, además de los fondos que se recibieron para el trabajo. Esto ayuda a recomendar adecuadamente todas las construcciones hechas al trabajo. Ejemplo, formato y estilo de referencias APA. Las normas o referencias APA, como habrán podido notar hasta el momento, tienen una estructura específica para cada tipo de citas, referencias, títulos, cuadros descriptivos, imágenes y hasta la forma en la que presentan el contenido en general de cualquier texto de índole científico o académico.
pero como la mejor manera de aprender es con el ejemplo, más que una guía que te diga cómo se hace, voy a darte algunos ejemplos concretos de los usos más comunes que se da a la referencia APA en las presentaciones de trabajos escritos. Voy a ir en orden lógico que sea presentación, comenzando por la portada, terminada con las biografías o referencias, índices, gráficos y figuras y anexos, para que tengas un modelo claro de lo que consultar a la hora de necesitar realizar cualquier trabajo. Recomendaciones generales para presentar. Debes saber que cuando presentes algún trabajo escrito quieres hacerlo bajo las normas o referencias APA. Hay algunos parámetros que debes seguir para que cumplas la cabalidad con lo que la norma se exige. Aunque es posible que las instituciones en las que estés estudiando sean un poco más flexibles en cuanto a algunas reglas, es bueno conocer las generalidades de las normas para que sean más fáciles adaptarse luego a lo que tu institución exige. De esta manera, según las normas, todo trabajo escrito debe presentarse en la hoja tamaño carta, ya sea A4 con 21 por 26 centímetros. Todos los márgenes son iguales. Según las nuevas ediciones de las normas, las anteriores completaban un margen doble al lado izquierdo por el tema de la encuadración. Por la nueva edición de todos en 2.54 centímetros, considerado actualmente se utiliza más en la forma digital que en la forma impresa. El tipo de fuente recomendado es Times New Roman en tamaño 12. El interlineado o espacio en todos los textos debe ser doble, salvo en las citas textuales mayor a 40 palabras veremos más adelante. Todos los párrafos deben tener sangría de 5 espacios en la primera línea, menos en las referencias al final, de donde el espacio va a la segunda línea, pero esto también lo veremos más adelante en detalle. El texto debe estar alineado siempre hacia la izquierda, a excepción de la portada que lleva el texto centrado. En las líneas generales son recomendados para los textos según las normas APA. Debe contener portada que contenga el título del documento, nombre del autor o autores, fechas, nombres de las instituciones, carreras y asignaturas, páginas de presentación similar a la portada, pero en esta se agrega la ciudad, resumen, abstract, es en el que se hace una presentación breve en todo documento. Se recomienda que contenga solo entre 600 a 900 caracteres. Contenido del trabajo. Bajo las normas específicas para las citas o referencias que se haga, no hay límite en cuanto al número de páginas o la cantidad de capítulos. En las referencias son todas las fuentes citadas, donde confundirse con la biografía en la que se incluye todas las fuentes consultadas, así haya sido citadas o referencias en el texto. Notas de pie de la página, todas las que se hayan incluido en el trabajo. No hay un límite, pero se recomienda utilizar solo lo que realmente sean necesarias, como índice de tablas, índice de figuras, apéndices o anexos. Pues, ¿cómo se hace la portada de las normas APA? Las normas APA, para hacer una portada según la edición de la norma del 2009, que esa aún se encuentra vigente, indica que las márgenes deben de ser de 2.54 centímetros en los cuadros lados de la hoja. En el texto debe ser centrado y el título solo por transparecerse de la portada. Va todo en mayúsculas. Se recomienda que no tenga más de 12 palabras. Dentro del contenido debe incluir la portada, el título del trabajo, todo en mayúsculas, centrado en la parte superior de la hoja. Autor o autores,
van un poco más abajo de la mitad de la hoja, solo se colocan las iniciales en mayúscula. Fecha, si hay una fecha exacta, solo se debe colocar mes, año de la publicación del documento. Se coloca justo debajo del nombre del autor o autores. Nombre de la institución se coloca como todo nombre propio con mayúsculas en cada inicial y va en la parte inferior de la hoja, unos cuantos espacios debajo de las fechas. Carrera aplica para todos los trabajos que se realicen en el tipo de academia. Acá se coloca carrera universitaria que se estará cursando o el grado en la que estás, por ejemplo, ingeniería, sistemas mencionada propagación, a 11 años de ciencias medicinal, administración. Asignatura, eso se aplica en la casa de trabajo, en qué tipo de academia se coloca la asignatura o materia por la cual se está elaborando el documento. Y pues a continuación pues ya verán te presentamos una portada en la academia donde se podrá ver todos estos elementos y ahí verán en la foto que se está presentando. Ahorita vamos a ver cómo se elabora la elaboración de resumen o abstract según las normas APA. Esta parte del texto es de las cosas como casi se dejan para el final. Como su nombre lo indica, es un resumen del contenido de todas las publicaciones. La complicación de realizar quizás es el hecho que se debe resumir en tan solo 900 caracteres como máximo. El contenido de cientos de páginas se puede contener todo el trabajo de investigación. Las normas específicas para presentar en las siguientes son: no se coloca el índice. Según lo que indica las normas APA, se debe colocar el número a la página, pero esta no se coloca en el índice. Se recomienda que contenga una versión corta del título del encabezado, que no exceda 50 caracteres. Esta línea debe ir todas las mayúsculas y encima las palabras resumen alineadas a la izquierda. Las palabras resumen o abstract deben ir en la línea inmediatamente inferior al resumen del título centrado y con la primera letra mayúscula. El texto debe resumir las tres partes principales del trabajo. Selección introductoria incluye la planteamiento del problema, tesis central, investigación realizada, conclusiones o diversas finales. No se utiliza sangría en las primeras líneas de este texto, pero si vas a comenzar un nuevo párrafo, sí que debes incluir, aunque la idea es la que sea solo otro párrafo. Todo el texto debe estar alineado y justificado, es decir, cuadrado. Debe haber una línea que contenga las palabras claves del texto en mayúsculas y separadas por comas y con sangrías de 5 espacios al inicio. Las palabras deben estar contenidas en el texto. Hay quienes prefieren incluir las versiones en inglés y en español del resumen de la misma página. Sin embargo, no existe una restricción ni una obligación según las normas respecto a esto. Y pues a continuación ya verán cómo se hace pues el ejemplo de cómo se debe resumir y elaborar normas APAS. Las normas generales para el contenido del trabajo. Ese contenido del trabajo se recomienda incluir citas o referencias del autor que sustenten la investigación o la hipótesis que está planteado. Cada una de ellas tiene una manera diferente de presentar. Ya en el apartado sobre citas te explica cómo debe hacerse, por lo cual te invito a que veas el ejemplo de esa página. El ejemplo. Bueno, las referencias sí son lo mismo, las referencias y bibliografías. Bueno, todos se preguntan si es lo mismo. De esta manera principal, dudas que se genera a la hora que se hace esa lista de autores y libros que se coloca al final, que todo trabajo de investigación es bueno aclarar lo siguiente. No son lo mismo, pues la lista de referencias debe contener
contener solo libros que sean citados en el texto, mientras que la biografía contiene todos los textos que se hayan sido consultados durante la investigación, así estos no se hayan citado, no hayan sido citados ni referenciados. En ese sentido, el autor debe incluir ambas listas, teniendo en cuenta que la biografía va después de la referencia. En todo caso, ambas que presentan a la misma manera, y de ahí precisamente la confusión a saber la presentación según las normas que se indican. Deberá ir organizado en orden alfabético, no en el orden en el que se aparece en el texto. El interlineado que se debe utilizar es de 1.5 y la alineación con sangría francesa. Más adelante explicaremos cómo se hace. En esta referencia debes estar todos los textos que se citaron o se referenciaron, y en la bibliografía todo lo que se consultaron. No debes oprimir ninguno, así sean fuentes electrónicas. Pues como podrán ver a continuación, pues ahí vamos a mostrar el ejemplo que te muestra cómo se debe hacer una referencia y bibliografía. Y paso a paso agregar la sangría francesa. Lo primero que se debe tener en el texto del formato APA exige apellido de autor, inicial del primer nombre, año de publicación, título de complemento del libro, ciudad, editorial. Una vez que tengas todo tu lista,